Buenas tardes. Hoy empezamos nuestra tercera lección sobre Marx y marxismo. En la anterior vimos la importancia que para el materialismo histórico tenían los conceptos de producción, producción social de la existencia y el concepto de trabajo. Lo que Marx nos venía a decir era aproximadamente lo siguiente. Si quieres entender una sociedad, empieza por preguntarle y entender cómo produce socialmente su existencia, es decir, cómo integra el trabajo dentro de su propia estructura económica. Ese modo de producción, venía a decir Marx, te dará mucha información sobre dicha sociedad. A su vez, si quieres entender su modo de producción, habrás de buscar y entender sus relaciones de producción dominante. En el capitalismo, sigue Marx, la relación de producción dominante es la relación capital-trabajo. Pues bien, hoy vamos a adentrarnos en ese modo de producción capitalista y en esa relación dominante de producción entre el capital y el trabajo, y lo vamos a hacer de la mano de su división del trabajo, cosa que Marx analiza en el importantísimo capítulo 12 del libro primero del Capital, sección cuarta, y me estoy refiriendo solamente a las 11 páginas del epígrafe 4 en la edición de Pedro Escarón de siglo XXI. Esta. Bien, entender esa división del trabajo es una de las claves para entender el análisis marxista del capitalismo. La otra, desde mi punto de vista, es la teoría de la valorización y acumulación del capital que veremos en una lección subsiguiente. Vayamos, por lo tanto, a la división del trabajo. En toda sociedad ha habido división del trabajo. En las más primitivas surgió lo que cito Marx denomina una división natural del trabajo a partir de las diferencias de sexo y edad, o sea, sobre una base estrictamente fisiológica. Fin de la cita. Es decir, las mujeres hacían una cosa, los hombres hacían otra, los mayores hacían una cosa, los jóvenes hacían otra. Pero Marx va a hablar de la división del trabajo en el capitalismo, no en sociedades más primitivas, es decir, en un modo de producción muy desarrollado en el que el intercambio de mercancías ha alcanzado su pleno desarrollo. Esto es, un sistema económico que tiene al mercado en su núcleo, en su centro. Un mundo, por tanto, en el que todas nuestras necesidades de bienes y servicios, o prácticamente todas, las satisfacemos a través del mercado, comprándolas. Es decir, nuestro mundo es el mundo que Marx va a analizar, el del capitalismo contemporáneo. Marx va directamente al grano y se centra en los dos tipos de división del trabajo propios del capitalismo. La división social del trabajo y la división manufacturera o técnica del trabajo. Es decir, la que se da dentro de la sociedad, respectivamente, y la que se da dentro del taller, es decir, de la unidad productiva, o también de la fábrica. Social y manufacturera. En la sociedad, dentro de la fábrica o dentro del taller. ¿Qué logran esas divisiones del trabajo? Cada una de ellas va a resolver, y esto es muy importante, un problema crucial de todo sistema económico, capitalista o no, el problema de la coordinación. Un problema que por lo demás está por doquier. De hecho, el funcionamiento general de una sociedad, su buen funcionamiento, depende críticamente de la resolución de sus múltiples problemas de coordinación. Pensadlo bien, desde hacer la cola para esperar al autobús, hasta dar una clase en la universidad, pasando por circular con nuestro coche por la carretera o comer en un restaurante, cualquier acción social exige y presupone resolver los problemas de coordinación implicados en dicha acción. Sin coordinación, la vida social sería imposible, tampoco la vida económica, la producción de la existencia. Pues bien, Marx descubre, frente a Adam Smith, que ambas divisiones del trabajo, la social y la manufacturera, son cualitativamente distintas. Esto es, que resuelven distintos problemas de coordinación y que lo hacen de maneras diferentes. La división social del trabajo es la que se da entre esferas de producción diferentes e independientes entre sí, y a medida que se desarrolla y expande puede convertirse en división territorial del trabajo, conforme los distintos ramos particulares de la producción se distribuyen entre distintas regiones de un país, y se hace incluso división mundial del trabajo cuando esas regiones son ya países enteros o zonas geográficas del planeta. Vuelvo a decir que hoy día, con la globalización, esa división social se ha territorializado en una
complejísima división mundial del trabajo que conecta económicamente a unas regiones del planeta con otras. Obviamente Marx se centra en un modelo muy simplificado de división social del trabajo. No va a analizar la división del trabajo a escala mundial, ni siquiera la división territorial del trabajo. Pues lo que quiere es desentrañar la esencia de esa división. Y elige la división social del trabajo que se da entre tres agentes, tres productores: el ganadero, el curtidor y el fabricante de zapatos o zapatero. Marx insiste en que esa división del trabajo es cualitativamente distinta de la que se da dentro de un taller. ¿Por qué es diferente? Por una sencilla razón: porque la conexión, la coordinación entre los distintos productores es diferente. En la división social del trabajo, la conexión la hace el mercado. El zapatero le compra el cuero curtido al curtidor y éste le compra la piel al ganadero. Cada uno produce una mercancía que le vende al otro hasta que el zapatero produce el zapato que se venderá a su vez en el mercado, es decir, en las zapaterías. Por el contrario, la división manufacturera del trabajo, en ella ninguno de los obreros parciales produce mercancía alguna. Imaginemos, por seguir con el ejemplo de los zapatos, un taller que fabrica zapatos compuesto por 4 trabajadores. Cada uno hace una operación del proceso de fabricación del zapato en una cadena en la que la operación del obrero A es la base de la siguiente operación del obrero B, y así sucesivamente hasta acabar entre todos el zapato final. Ninguno de los 4 obreros produce una mercancía que le vende al siguiente, sino una parte de la mercancía final que producen entre todos. Entre todos forman lo que Marx llama un obrero colectivo, pero cada uno de ellos por separado es un obrero parcial integrado en un sistema de producción. Aquí la coordinación entre los trabajadores parciales se establece sobre la base de una autoridad incondicional, la del propietario del taller, es decir, el capitalista que tiene la sartén por el mango y por lo tanto tiene la capacidad de imponer una organización del trabajo, reduciendo, como dice Marx, a los trabajadores a meros miembros de un mecanismo colectivo. ¿Qué significa todo esto? Significa lo siguiente, y es fundamental: que la división manufacturera del trabajo, la que se da dentro del taller, es despótica. Entre el capitalista y el trabajador parcial se establece una relación de dominación. De hecho, el trabajador colectivo es una creación del capital, una creación basada justamente en esa dominación. Esta es la clave para entender la economía política del capitalismo, según Marx, que es economía política porque hay poder, porque hay dominación. El trabajador no tiene ni voz ni voto en el punto de producción, en el proceso productivo. Al contrario, es el propietario del capital el que le dice qué, cómo y cuánto producir, y le impone una organización del trabajo basada en la vigilancia, el control y la amenaza de sanción, y de una sanción muy concreta y característica: la del despido. Si no trabajas como yo te digo, te vas a la calle. Este es el fundamento de la alienación del trabajo en el capitalismo según Marx. Obviamente, el grado de alienación del trabajo, la falta de libertad del trabajador, varía y depende de muchas cosas: del nivel de cualificación del trabajo, del ciclo económico y la tasa de desempleo, del nivel de protección social de los trabajadores, etc. Pero su esencia está en esa naturaleza intrínsecamente despótica. Y este es un gran descubrimiento de Marx. Por el contrario, en la división social del trabajo los productores no reconocen más autoridad que la competencia. Marx compara esa competencia con un estado hobbesiano de naturaleza donde domina el bellum omnium contra omnes, es decir, la guerra de todos contra todos, y no le falta razón, porque de hecho la competencia de mercado es despiadada y cruel, y uno corre siempre el riesgo de fracasar y sucumbir. Pero el problema para Marx de esa competencia no es solo su crueldad, sino peor aún su irracionalidad: la eterna búsqueda del equilibrio de mercado entre productores y la constante abolición de dicho equilibrio. Y aquí Marx introduce una interesante metáfora meteorológica, pues los precios del mercado cambian como lo hace el tiempo atmosférico con sus cambios barométricos, es decir, arbitrariamente, inopinadamente. Es una gran metáfora, desde luego. Y ahí están las crisis, grandes o pequeñas, es decir, las tormentas, los huracanes, los tsunamis que constantemente sufre el capitalismo, inesperadas e impredecibles la mayoría de las veces, para entender esa caprichosa arbitrariedad de los mercados, es decir, su anarquía constitutiva.
Por lo tanto, tenemos el siguiente cuadro del capitalismo a partir del análisis de su división del trabajo. Tenemos, por un lado, que la producción dentro del taller o la fábrica está planificada, es pues racional, pero es despótica. Se basa en la alienación del trabajador, en su falta de libertad. Y por otro, tenemos una división social del trabajo que no está planificada, pero es arbitraria, irracional y anárquica. Verdaderamente un cuadro bastante preocupante. Despotismo más irracionalidad. A partir de aquí, ¿qué propone Marx? Marx propone una sencilla operación de inversión. Donde había anarquía, en los mercados, propone planificación. Donde había despotismo, dentro de la fábrica o el taller, propone democracia, es decir, libre asociación de los trabajadores. Y Marx pone dos ejemplos históricos de esa propuesta de inversión. La vieja comunidad india y la no menos vieja comunidad urbana de la Edad Media con su organización gremial del trabajo. Y dice, cito, si la anarquía de la división social del trabajo y el despotismo de la división manufacturera del trabajo se condicionan mutuamente en la sociedad del modo de producción capitalista, encontramos, por el contrario, que formas anteriores de la sociedad ofrecen de una parte la imagen de una organización planificada y autoritaria del trabajo social, mientras que, de otra parte, excluyen por entero la división del trabajo dentro del taller, o solo lo desarrollan a una escala raquítica o de un modo esporádico y casual. Fin de la cita. Ahora bien, pensémoslo un momento, que a Marx no se le ocurran otros ejemplos que estos, es decir, de economías comparativamente tan simples, apunta a un problema del que Marx seguramente era bien consciente. Es decir, al de cómo imponer autoritaria, políticamente, una planificación centralizada de la división social del trabajo en una sociedad tan compleja y desarrollada como la sociedad del capitalismo moderno. Hoy sabemos que la planificación centralizada de economías altamente complejas sencillamente no funciona. Y no funciona por un problema de información, un problema informacional. En realidad lo sabemos desde mucho antes de que colapsara el bloque soviético, desde mucho antes de que Alec Knopf escribiera su célebre libro La economía del socialismo factible. Lo sabemos desde los años 30 del pasado siglo, en el que se produjo el célebre debate sobre la posibilidad del socialismo, un debate en el que participaron Hayek como defensor del mercado capitalista y Oscar Lange como economista socialista. A principios del siglo XX, el economista italiano Enrico Barone había demostrado que el sistema de ecuaciones simultáneas que define el equilibrio en una economía socialista es el mismo que define el equilibrio en una economía competitiva de mercado. El problema es que ese sistema de ecuaciones no es un sistema cualquiera, sino un complejísimo sistema compuesto por cientos de miles o por millones de ecuaciones simultáneas. Y se necesita un poderoso mecanismo de computación para resolverlo. Pues bien, hoy sabemos que ni el más potente computador central sería capaz de resolverlo, mientras que el mercado no solo lo resuelve, sino que lo hace a la vez que genera permanentemente nueva información. Los mercados, esta es la visión, digamos, más superficial, distribuyen bienes y servicios, pero antes de eso, y principalmente, generan y distribuyen información. Cuando yo decido comprar un bien, por ejemplo, esta camisa, estoy dando al mercado información sobre mis gustos, mis preferencias y mi capacidad adquisitiva. El mercado recoge esa información y la procesa. Y así con cada una de las mercancías que provee el mercado. Y al procesar en cada instante la demanda agregada de todos y cada uno de los productos, la miriada de decisiones particulares y descentralizadas de compra que tomamos todos en cada momento, el mercado a su vez genera información a través de los precios que emite. Y estos precios permiten tomar decisiones a los productores de mercancías, decisiones que a su vez también transmiten información al mercado sobre sus expectativas y las disposiciones de dichos productores. Es decir, una cantidad ingente, abrumadora de información que el mercado produce, procesa y distribuye constantemente, en cada momento. No se ha descubierto ningún mecanismo de computación capaz de procesar y distribuir semejante cantidad de información. De resolver, en otras palabras, el complicadísimo sistema de miles o millones de ecuaciones simultáneas que describirían su equilibrio. Este problema informacional es el que estaba
en la base, por ejemplo, del colapso económico de las economías centralmente planificadas del bloque soviético. En ausencia de un mecanismo de precios, los distintos agentes productivos de la cadena de la división social del trabajo no sabían cuánto producir ni cuándo producirlo, y a menudo no les llegaban los suministros en la cantidad necesaria o en el momento oportuno. Dicho de otra manera, no podían resolver su problema de coordinación, les faltaba información y la economía terminó colapsada. En definitiva, parece que no podemos prescindir de los mercados ni de la competencia de mercado. Parece que pese a su caprichosa arbitrariedad, hay más racionalidad en ellos de lo que pensaba Marx. Si esto es así, como yo creo que lo es, parece que al proyecto socialista no le queda otra que pasar por el aro de las economías mixtas como las del capitalismo contemporáneo, con estados más o menos fuertes y mercados más o menos eficientes. ¿Quiere esto decir que el análisis marxista del capitalismo es inservible? En absoluto, para nada. Sigue siendo fértil. Para empezar, la idea de la democratización del trabajo, es decir, la libre asociación cooperativista del trabajo, sigue siendo una alternativa viable al modelo capitalista de empresa y organización del trabajo. De hecho, es la esencia de lo que se conoce como socialismo de mercado. Pero no solo eso. El descubrimiento de Marx de la naturaleza despótica del capitalismo abre todo un horizonte reformista de desalineación del trabajo dentro de la propia empresa capitalista. Todo el derecho laboral progresista orientado a la protección del trabajador asalariado es una prueba de ese horizonte normativo y emancipador. La existencia de mecanismos de protección, desde los subsidios de desempleo hasta los salarios mínimos o las transferencias de renta, apunta en esa misma dirección, ya sea mediante la alternativa cooperativista de la libre asociación de trabajadores, ya sea mediante la introducción de derechos y restricciones en la relación capital-trabajo, transitamos por la vía abierta por Marx de superación de la esclavizadora división del trabajo. Hoy en día, desde luego, con el aumento del precariado y el desempleo estructural, es una vía fundamental si queremos avanzar hacia un modelo económico y social más justo y más libre. Con respecto a la división social del trabajo, ¿qué cabe decir? Tres cuartos de lo mismo. La crítica de Marx al capitalismo sigue siendo fértil. El hecho de que no podamos, por problemas informacionales, prescindir de los mercados descentralizados y de la competencia de mercado no quiere decir que el Estado no tenga importantísimas funciones que cumplir también de planificación. Para empezar, el Estado puede y debe suministrar aquellos bienes que el mercado jamás proveerá, los bienes públicos de los que depende crucialmente la cohesión social. Pero además los mercados son solo perfectos en la pizarra, los mercados reales son imperfectos y tienen fallos. Producen externalidades negativas, a menudo no se vacían, pueden generar oligopolios, padecen costes de transacción y sufren situaciones de información asimétrica. Todo ello amenaza, por supuesto, la tan celebrada eficiencia de los mercados, y ahí el Estado tiene un amplio recorrido y una importantísima función que cumplir. Puede y debe combatir la oligopolización de los mercados y los monopolios, manteniendo en lo posible su descentralización y su competitividad. Puede prevenir externalidades negativas aumentando sus costes de oportunidad, puede resolver problemas informacionales reduciendo los costes de transacción, etc. Además, hay un amplio horizonte para la planificación y supervisión públicas de la macroeconomía con los instrumentos de política monetaria y fiscal que los gobiernos tienen a su disposición. En una economía mixta, en definitiva, el Estado es un agente fundamental, tanto por razones de justicia o equidad, como incluso por razones de eficiencia. Ahora bien, y ya voy terminando la lección, una vez asumida la necesidad del mercado, toda intervención pública en la economía de mercado debería tener un objetivo central, a saber, buscar el mejor equilibrio entre justicia o equidad y eficiencia. Y habrá que hacerlo no solo para el aquí y el ahora, sino desde una perspectiva diacrónica e intertemporal, intentando que esos equilibrios sean sostenibles en el tiempo, porque el pan para hoy y el hambre para mañana no solo es irracional, sino que es profundamente injusto, porque supone el empobrecimiento de las generaciones futuras a costa del egoísmo de las presentes. Por eso aquí no vale entrar como un elefante populista en la cacharrería de los eslogans, los gestos y los clichés. Aquí es necesaria mucha pericia técnica, mucho conocimiento experto y mucha prudencia. Porque además, la mayoría de las decisiones que se toman ahora, incluso las mejor informadas, las mejor orientadas y las mejor intencionadas, son decisiones que se toman bajo incertidumbre, sin conocer pues las consecuencias perversas que pueden acarrear.
Imaginemos qué efectos pueden tener las decisiones mal informadas o directamente irresponsables, es decir, las que se toman a sabiendas de sus consecuencias perversas futuras. Bien, hasta aquí nuestra tercera lección sobre Marx y marxismo dedicada a la división del trabajo. Muchas gracias y hasta pronto.